cuenta en 70, 80 años, que sería, digamos, más o menos lo que puede vivir un ser humano. La historia de un país se cuenta en muchísimos más años. Por eso digo que lo que pasó en la Argentina en la década del 70 fue ayer. Y de hecho, creo que recién cuando estén o estemos muertos todos los que de alguna u otra manera vivimos esa década, recién cuando pasen muchos años más, posiblemente va a haber una, una lectura un poco menos o un poco más desapasionada, si se quiere, sobre los sucesos. Y a veces la distancia permite, pero permite, digamos, justamente desapasionarte, poder mirar de un lado y del otro, poder hacer una conclusión o sacar una conclusión. Pero también es cierto que los pueblos y los países eh, viven de alguna manera no solo del relato leído, sino también del relato y la memoria histórica. Por suerte hoy tenemos muchas redes sociales, por suerte hoy vamos a dejar un montón más de huellas para que los historiadores del futuro puedan tener exacta dimensión de lo que sucedió. Ahora hay cosas que no se niegan y los genocidios no se niegan. De cómo se sale de cada uno de los genocidios que la humanidad ha tenido a lo largo de su historia, depende cómo va a ser esa sociedad a futuro. Mi generación, la que durante la década del 70 estaba naciendo o creciendo, porque éramos todos niños, vivimos esa historia de manera absolutamente lejana. Lo que sucedió en los 70, a cualquier persona que tenga menos, hoy, digamos, menos de 55, 60 años, realmente lo único que pudo saber es el relato de sus padres, el relato de sus amigos, las discusiones políticas sobre lo que sucedió en los 70. Ahora, también mi generación vivió con el arribo de la democracia cuando éramos ya adolescentes o empezábamos, digamos, a mirar un poco por afuera de nuestro propio ombligo. Vivimos un momento realmente impresionante de lo que fue la Argentina como país, no solo para con nosotros mismos, sino para con el mundo. Porque yo quiero recordarle a un montón de gente que quizás no vivió los 80, los inicios de los 80, que la Argentina se posicionó a nivel mundial como un país ejemplar en términos de derechos humanos, ejemplar en términos de poder justamente enjuiciar a quienes habían llevado a cabo un genocidio en la Argentina. Y fuimos realmente, y toda mi generación, fue absolutamente orgullosa de lo que estaba pasando. Podemos echarle en cara un montón de cosas al gobierno de Alfonsín, pero claramente el gobierno de Alfonsín nos echó luz, y por decisión política por un lado, y además porque hubo una justicia que avanzó y adelantó, los genocidas terminaron sentados en el banquillo de los acusados. Eso no puede ser puesto en duda como un hito absolutamente propio de todos nosotros como comunidad y de todos nosotros como sociedad. Así como digo esto, digo que en algún momento yo percibí, y se los cuento habiendo trabajado, uno de mis primeros trabajos fue en el CELS, en el Centro de Estudios Legales y Sociales, sentadita al lado de una madre de Plaza de Mayo, leyendo los diarios de ese retorno de la democracia, en donde día a día íbamos sacando cuentas de cuántos enfrentamientos había de una policía que recién venía de salir de la dictadura y que todavía tenía un montón de resabios de ese pasado reciente y que se la pasaba en supuestos enfrentamientos
con ladrones, con chorros, con asesinos, pero todos los días había muertos en la calle porque el accionar de la policía obviamente todavía tenía esos resabios del pasado. Entonces, cuando empieza la democracia, la manera de auscultar cómo estábamos en términos de derechos humanos era justamente mirar qué estaba pasando con las fuerzas de seguridad, que obviamente ya en democracia no se, digamos, no cambiaron de manera de accionar de la noche a la mañana. Pero volviendo justamente a lo que fue, todo lo que fue el juicio a las juntas y el juicio a los comandantes genocidas, realmente eso nos dio a nosotros un parámetro absoluto de lugar, de ejemplaridad ante el mundo. Fuimos realmente mirados por el resto del mundo, así como hoy quizás estamos pendientes de no sé cuánto está el riesgo país. En ese momento, ningún, digamos, todos los diarios del mundo hablaban de la Argentina como este país joven, porque finalmente para el Concierto de las Naciones somos un país joven, este país joven que estaba dando muestras, digamos así, de integridad absoluta al poder enjuiciar y llevar adelante un juicio contra sus genocidas. Ahora, así como digo una cosa, voy a decir también la otra. Así como digo esto, quiero decir que en algún momento, cuando terminó el juicio a las juntas, yo percibí que la sociedad argentina quiso seguir adelante y dejó estampillado a los militares como los únicos responsables y culpables. Pero lo que sucedió en la década del 70 no tuvo solamente un responsable, sino que atrás, digamos, de ese silencio, de ese mantra de silencio que hubo alrededor, hubo mucha clase dirigencial, desde todo punto de vista, la justicia, los periodistas, los medios, los dueños de los medios, la iglesia, y así puedo seguir sumando estamentos de la sociedad que no se sentaron en el banquillo de los acusados, pero que en realidad quedaron también casi como exculpados, diciendo no, fueron ellos, fueron solo los militares. Y lo que pasó en los 70 no hubiera sido posible si hubiera habido una sociedad mucho más comprometida. Entonces, esto también nosotros lo tenemos que tener claro, porque así como hubo quienes pudieron llevar a las juntas a que se sentaran en el banquillo de los acusados, al mismo momento había una parte muy grande de la justicia, y eso en la película 1985 se ve muy bien, que claramente optaba obviamente por mirar para otro lado. Y no solo optaba por mirar para otro lado, sino que sabía perfectamente que si el tema se hubiera ahondado un poco más, no hubieran sido solamente militares los que hubieran estado sentados ahí. Esto como primer conclusión, si se quiere, como primera historia para contárnosla, obviamente de manera amplia. Cuando nosotros hoy estamos ante un 24 de marzo que va a ser realmente diferente a todos los que hemos vivido hasta ahora, y se los explico exactamente por qué, porque va a ser un 24 de marzo en donde los sectores populares estén en la calle y donde un gobierno, como es el gobierno de Milei, va a salir con un video X, no importa, no es que no importa, importa, pero lo vamos a estar hablando el lunes, entonces yo no quiero tampoco estar especulando sobre qué va a pasar, pero sí sucede que van, digamos, a intentar la batalla ni más ni menos que en donde ellos son fuertes y que son las redes sociales, una batalla ideológica que discute el pasado, alegando desde la tontería de si fueron 30.000 o no los desaparecidos, y disculpen que diga tontería, porque en realidad no importa si hubiera sido un solo desaparecido, para mí es exactamente lo mismo. Fue un método sistemático de robo de bebés,
un método sistemático de violación de mujeres, un método sistemático de desaparición de personas, cuando el Estado, cuando el poder lo tenían ellos y cuando podrían haber ido perfectamente a hacer juicios, si los ameritaba, las personas que ellos consideraban responsables o culpables. Entonces, hablando de todo esto, este domingo es obviamente un domingo de compromiso, un domingo donde no te quiero expectante y te hablo a vos de otro lado. Yo no soy muy afecta a las marchas, a las manifestaciones, pero les puedo asegurar que tengo un compromiso de honor este domingo. ¿Por qué tengo un compromiso de honor? Tengo un compromiso de honor porque quiero volver a contarle a mis hijos qué significó ese 24 de marzo. Hijos que obviamente con todo, digamos, la lógica, pueden hacer preguntas. ¿Qué estaban haciendo los abuelos? ¿Qué estaban haciendo el resto de la sociedad cuando estas aberraciones se cometían en la Argentina? No es lo mismo la responsabilidad que tiene alguien que no entendía nada y seguía de largo y escuchaba el Club del Clan, que aquellos que obviamente sabían, estaban comprometidos y o rechazaban un habeas corpus. Esto queda clarísimo. Pero lo concreto es que tenemos que tomarnos el tiempo para volver a revisar la historia, para contarla tal cual vos la viviste, para explicar el porqué, porque evidentemente estamos volviendo a discutir un pasado donde cosas que nos parecían que eran un logro de la sociedad, hoy vuelven a ser discutidas. Y no es que no debemos dejar que sean discutidas, obviamente que pueden ser discutidas, pero tenemos que tener a mano todos los argumentos necesarios, tenemos que tener a mano todas las historias habidas y por haber para que todos entiendan el porqué de la aberración de lo que pasó en la Argentina en la década del 70. Tenemos un presidente que posiblemente se ha formado en la vida hablando de economía y que esté más pendiente de los números de Caputo que de este tipo de discusiones. Ahora, este tipo de discusiones se están dando y obviamente que Milei o el gobierno de Milei toma partido en esta historia. Entonces, hoy es el momento del compromiso nuevamente. Hoy es el momento de volver a explicar, de volver a hablar, de volver a reconocer, de recordar. La memoria es absoluta. La memoria tiene que estar a la orden del día. No tenemos que cansarnos de hablar de los mismos temas porque se necesitan. Y porque es evidente que por algo, esto que estamos diciendo se vuelve a discutir. Entonces, me da la sensación de que no solo este tiene que ser un momento de reflexión, sino que tiene que ser un momento de compromiso en el cual todos nos tomemos los minutos necesarios para a los más jóvenes explicarles por lo menos nuestra manera de ver las cosas. No fue una guerra, no fueron dos bandos idénticos ni mucho menos. Hubo excesos o hubo obviamente acciones terroristas en la Argentina en la década del 70, sí, las hubo. Obviamente que las hubo. ¿Los militantes políticos usaron la violencia? Sí, muchos militantes políticos usaron la violencia. En un contexto histórico determinado, con un objetivo determinado. ¿Hicieron también cosas aberrantes? Seguramente hicieron cosas aberrantes. Eso no los transforma en genocidas, porque no tenían el poder del Estado, porque obviamente, digamos, no hay, por lo menos históricamente, anécdotas que rememoren o que digan que Montoneros violaba o se robaba bebés nacidos en el seno de una familia militar. Entonces, no hay parangón posible de hacer. Sobre todo porque, insisto, cuando vos tenés el poder del Estado, y esto es algo básico, pero que hay que recordar, que hay que contar, aunque parezca, insisto, básico, pero que hay que volver a relatar. Los militares llegaron al poder y podrían perfectamente haber enjuiciado
a esos militantes montoneros del ERP, a los que ellos llamaban terroristas, porque obviamente que cometían acciones en la calle que fomentaban para muchos el terror, y los podrían haber enjuiciado con la ley que tenían a su mano. Nada se los impedía. Sin embargo, se convirtieron en una cosa más espantosa de la que querían combatir. Porque teniendo todo el Estado a sus pies, en vez de hacerlo a la luz del día, lo hacían obviamente a oscuras. Porque obviamente que ellos sentaron el terror. El terror de que no podías tener determinados libros en tu biblioteca. El terror de que no podías reconocer a un amigo por las dudas que te llevaran y te hicieran desaparecer solo por haber conocido a un militante. La década del 70, para cualquier persona que tuviera neuronas, fue peligrosísima. Peligrosísima, porque te hacían desaparecer, porque te robaban a los chicos, porque te violaban, porque realmente cualquier sospecha, digamos, te llevaba a un lugar, a esas tinieblas que obviamente tenemos infinidad de libros en la Argentina que lo relataron. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando esto lo saben de memoria, muchos lo vivieron, pero insisto, es el momento de seguir dando la batalla cultural, una batalla que en algún momento, debo reconocer, equivocadamente, pensé que ya habíamos ganado. Esto es El amor es más fuerte. Nancy Pasos en Radio 10. Mediodía, 26 minutitos, y obviamente que estamos, no estoy sola, está todo el equipo acá conmigo, que tiene un montón de temas, obviamente, para charlar. Lucas Mella, ¿de qué temas trae hoy a la mesa? Sí, Nancy, acá todo el equipo All Star, somos todos, mira, las estrellas de esta radio, todos juntos en este programa. Vamos a hablar de un montón de cosas. Hemos mencionado, así, por supuesto, hiciste todo un raconto, Nancy, de lo que va a pasar el domingo y todo lo que ha sucedido en nuestra historia oscura reciente. Y vamos a hablar de una continuidad de eso, si querés, porque Estela de Carlotto habló hoy, vamos a escucharla en un rato, y dijo algo terrible, ¿no? Con respecto al teléfono celular de ella, que considera que lo tiene intervenido porque se le cortaban las llamadas, le entraban mensajes extraños. Lo vamos a escuchar en un rato porque la verdad que es complejo a esta altura de la historia estar hablando de esto. Vamos a hablar también del PRO, porque esta semana hablamos de Macri, presidente de vuelta, y hablamos de Patricia Bullrich, presidenta de la Asamblea. Ahora, ¿cómo se va a llevar adelante lo próximo para el partido con respecto a la posible fusión con La Libertad Avanza? Porque están los engranajes en movimiento y hay cosas que se van a dar en los próximos días. Y también de internas partidarias seguimos, porque hay dos al mismo tiempo que están realizando congresos en el día de la fecha. El PJ, obviamente a nivel nacional, que le acepta la licencia a Alberto Fernández, que me la pidió y sabemos que ya no está a la cabeza del partido. Y al mismo tiempo el Frente Renovador, con Sergio Massa, que cambia autoridades también en el partido, por lo cual te vamos a estar contando esto y probablemente, tal vez en un rato, la palabra de Sergio Massa, lo cual también va a ser interesante si es que habla, porque hace rato no lo estamos escuchando, ¿no? Para que haga un diagnóstico por ahí de lo que está pasando. Creo que desde la campaña, estaba haciendo esfuerzo, si no habló con algún periodista en algún momento muy cortito, pero parece que no. No dijo nada. No. Por lo cual será interesante. Yo por lo menos no me lo acuerdo. Así que bueno, mirá vos qué hallazgo que ha tenido, y ahora lo vamos a poner en pantalla, Eduardo Betas, que es un compañero militar, o sea, un compañero mío de la vida más o menos, y quien me ayuda con las cosas de Twitter, el que me lee también los periódicos a la mañana tempranito cuando amanezco. Me levanta, digamos, una foto en el Instagram de Luis Petri. Luis Petri es nuestro actual ministro de Defensa, sí, ¿no? Que además hoy habló, bueno, están ahí de idas y vueltas, que ahora lo vamos a llamar a hablar, digamos, respecto a lo que está pasando, respecto al rol de las Fuerzas Armadas, la discusión entre Victoria Villarruel y el propio presidente, una Villarruel que claramente, chicos, digamos, hay miles de calificativos para darle, pero Victoria Villarruel se las trae, llegó a la política argentina para quedarse, es intrépida, es avasallante, es inteligente y, digamos, demuestra que no tiene ningún problema con, digamos, diferenciarse del presidente. Chupamedias, sí, no parece ser, no. Después lo vamos a charlar. Pero bueno, lo concreto es que Luis Petri, yo creo que esto fue el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado, 24 de marzo del el anteaño, del 2022, escribía esto. Con una foto que dice nunca más, escribía Luis Petri:
El 24 de marzo de 1976 marcó un punto de inflexión en la historia argentina. En manos de una dictadura cívico-militar se perpetraron crímenes de lesa humanidad. Nuestro país tuvo la necesidad de enfrentar el desafío de recuperar la democracia, así que hoy, a 46 años, ahora estamos ya a 48 años, ¿no? De aquel día oscuro, es fundamental valorarla y tenerla presente. Con memoria, con verdad y con justicia, reivindiquemos en este 24 de marzo el hecho de vivir en libertad gracias a la democracia nunca más. ¿Quién te hubiera visto y quién te ve, Luis Petri, hoy en un gobierno que, convengamos, en fin. Y bueno, pasa que hay una diferencia, ¿no, Nancy? Digo, ni soñaba con un cargo, ahora que tiene... No, ahora que lo tiene, verá cómo se reacomoda. 1:00 PM, 30 minutitos, ya vamos a las noticias y volvemos con el resto del equipo, sus temas para hoy. Presenta Maxi Consumo, el supermercado